Hola, ¿qué tal, amados hermanos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Para algunos, muy buenas tardes y para otros, muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Guido Castillo, preterismo cronológico. Hace tiempo que no hago un video con la pizarrita acá atrás acerca de cómo entiendo yo las cosas que son pretéritas, que pertenecen al pasado nuestro, las mismas cosas que para los apóstoles eran futuras, las mismas cosas que para los israelitas del Antiguo Testamento eran muy lejanas, ¿no es cierto? Las mismas cosas ahora para nosotros, para los que vivimos en el año 2025, estas cosas están en el pasado. Pero los que no entienden creen que las cosas son igual que en los días de los apóstoles, en que hay que postergarlas hasta el futuro. Y ahí está el error de la mala interpretación que se produce de la Escritura. La Escritura no se comprende, no se entiende cuando se piensa de esa manera, de manera futurista. No todas las cosas son siempre iguales a través del tiempo. No puede ser. Es imposible que las cosas se mantengan por muchos años. En este caso, las profecías tuvieron un cumplimiento. Incluso el tiempo de la ley solo existió desde que vino, ¿no es cierto?, la ley por medio de Moisés, o a través de Moisés, hacia el pueblo de Israel, en el monte de Sinaí, o desde el monte de Sinaí. Eso fue unos 1600 años antes de Cristo. Y lo que dice la Escritura es que llega toda esa ley hasta Cristo. Pero en el transcurso de la ley también existieron profetas anunciando un nuevo pacto. Otro pacto, no el mismo. Un nuevo pacto para con los israelitas. Y ese pacto, según la promesa que se le hizo a Abraham, beneficiaría a todas las naciones del mundo. O sea, no sería solamente un pacto con Israel, sino que al mismo tiempo se extiende para todas las naciones. Por eso Jesús dice que reconcilia a todas las naciones del mundo. Reconciliar es como reunir, juntar, ¿no es cierto? Volver a recoger lo que se había perdido. Y así está escrito en la Biblia. Cristo vino entonces para salvar lo que se había perdido. ¿Dónde estaba lo que se había perdido? Era su propio pueblo. Desde Adán se estaban yendo todos al Seol por causa de ese primer pacto, que no lo habían cumplido, lo habían rechazado, de alguna manera lo habían invalidado, dice el pueblo de Israel. Hizo un pacto con ellos, dijeron amén, sí Señor, estamos contigo, pero pasó el tiempo y nada pasó, nada sucedió, no pudieron cumplir. Por eso Dios tuvo que venir él mismo, dice, a través de un profeta, dice, yo mismo iré y yo mismo pastorearé a mis ovejas. Pero ¿cómo lo hizo? A través de su Hijo. Es decir, tenía que crear algo, igual como había hecho la creación. Tenía que ser parte ahora de la creación, Dios. Así que para poder venir y ser parte de las criaturas, tuvo que escoger una sola, a la cual engendró, dice la Escritura, por medio del Espíritu Santo. Todos los evangelios dicen eso, ¿no es cierto? Que Dios engendró en María un hombre completamente independiente de los hombres. Para que se pudiera enseñorear de los hombres tiene que ser distinto. Eso es obvio, eso cae de cajón que es así. Así que Jesús ya nace como un hijo de Dios en un vientre de mujer, y esa es la parte humana, la parte del hombre. Pero cuando tiene 30 años, la Escritura dice que recibió una unción. Jesucristo, o Jesús, digamos, hasta ahí todavía Jesús, ¿cierto? Entonces él fue ungido a la edad de 30 años, y lo que cae sobre él es Espíritu de Dios. Es como lo mismo que lo hizo, que lo formó en el vientre de María, pero ahora cae para fortalecerlo, para darle la tarea, la misión que tenía que cumplir, para darle la fuerza necesaria para cumplir con toda la obra de Dios. Entonces, ya Jesús a la edad de 30 años es el ungido. En ese sentido, lo que se dice en la Escritura, que Él es el Cristo. El Cristo porque en esto de las cosas espirituales, una cosa cuando se junta con la otra son la misma cosa. No sé si lo entienden. En cambio en la tierra eso no sucede. Pero lo dice la Biblia a través de una forma muy especial que tiene la Escritura de decirlo. Dice que cuando se une un hombre con una mujer son una misma carne. Pero nosotros no entendemos eso. Eso es ciencia de Dios. ¿Cómo que sean la misma carne? ¿No es cierto? No lo entendemos.
no nos cabe en la cabeza entender eso, que dos personas distintas cuando se casan son una sola carne. Pero aceptamos eso que es porque Dios lo dice, ya que Dios creó lo que es la carne. Pero vamos a lo espiritual. Las cosas espirituales son semejantes. Entonces, cuando se une un espíritu con otro, son un mismo espíritu. ¿Ven? Es así la frase. Entonces, cuando se une el espíritu de Dios con el espíritu de Jesús, aunque Jesús es ya algo divino por ser creado por Dios, pero es humano, necesita la fuerza de Dios para hacer lo que viene, y por eso tiene que unirse el espíritu de Cristo, el Cristo. Entonces, ¿cómo lo entiendo yo? Vamos, esto es personal. Yo entiendo que Jesús no es Dios cuando nace, es Dios cuando se une el Cristo con Jesús, o sea, a la edad de 30 años. Ahí se manifiesta Dios como hombre. No cuando es niño, cuando es un bebé. Esa edad del primer año hasta los 30 es simplemente un ser humano. Distinto es decir que fue criado por Dios. Claro que fue creado por Dios. Pero no es Dios en ese momento, sino hasta cuando el Espíritu de Cristo se une, y esa es la unción. La unción. Pero como está todavía ese Espíritu que es de Dios dentro de un cuerpo que es de hombre, necesita volver Cristo al Padre. Y así lo explica Jesús cuando está predicando como Cristo. Dice: Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo, al principio. Y eso es lo que manifiesta un retorno de lo que viene del cielo, viene como hombre, se manifiesta como hombre, adquiere la parte humana y luego vuelve a Dios. ¿Y cómo vuelve? Como un hombre. No vuelve como espíritu como llegó, vuelve como hombre, porque como dije antes, cuando el espíritu de una cosa se une con otro, son uno solo. Entonces ese Cristo que no tenía cuerpo, cuando se mete en el cuerpo de Jesucristo y vive esos 3 años y medio, entonces es uno con Cristo, con Jesús. Uno, Jesús, el Cristo, es lo que pasa a la resurrección después de su muerte. Es Cristo con la imagen y figura, como dice bien la Escritura, que Él nos hizo a imagen y semejanza. Entonces ese Cristo que no tenía figura ni imagen, toma la imagen de Jesús. Es por eso que cuando resucita, es Jesús al que ven los que vieron a Jesucristo resucitado. Como por ejemplo Tomás. ¿A quién vio Tomás? A su propio Señor que fue crucificado. ¿Ven? Ese es el misterio. Ahora, en el Espíritu, el Cristo, que es Espíritu de Dios, Hijo de Dios, desde antes de la fundación del mundo, tiene el rostro y el cuerpo de Jesús cuando está resucitado. O sea, tiene un cuerpo glorificado. Y entonces, ya había ido, cuando se le apareció a Tomás, ya había ido, ¿no es cierto?, al Seol, ya había aparecido. Y después apareció a los que iban caminos a Emaús. También se les apareció a ellos. Por ahí dice Pablo en 1 Corintios que se apareció a 500 personas a la vez, o sea, al mismo tiempo. Yo imagino en distintos puntos y Cristo conversando en distintos puntos, porque esa es la característica que tiene un espíritu glorificado. Eso es Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios cuando fue ungido, de ahí en adelante. Entonces, como Jesús el Cristo ya es Dios, cumple con lo que prometió. ¿Y qué había prometido? Juzgar a los israelitas, juzgarlos, pero no solamente para castigarlos, sino para que clamaran a Él en el juicio, en la gran tribulación, y Él pudiera también salvarlos, a igual como se salvaban los que creían en Cristo, o como se salvaron los que estaban en el Seol después de Adán, ¿no es cierto?, desde Adán hasta Jesús, que por causa de no haber cumplido toda la ley, porque estando en él la ignorancia de qué es lo que eran las cosas espirituales, ellos iban al Seol, y estaban muertos, porque estaban en el lugar de la muerte, como almas que estaban, según la Escritura, toda alma que picara moriría. Entonces estaban en la muerte, el Seol, el Hades, en la muerte. Entonces, amados hermanos, Jesús vino y resucitado fue a decir a los que iban a resucitar en el día postrero. Y el día postrero es el día en que Él regresa, pero el último de su regreso, no el primero. Él regresa por una cantidad de días, así está escrito en Daniel capítulo 12. Su segunda venida o su regreso es por un número de días de hombre. Por ejemplo, la primera venida, si es que la tomamos en cuenta, como lo digo yo, ¿no es cierto?, que es desde el año 30, cuando el Cristo es verdaderamente en Jesús
y forman el Jesucristo, entonces Él estuvo 1260 días sobre la faz de la tierra. Desde su bautismo hasta el día en que murió en la cruz, el Cristo estuvo con Jesús y son uno, humanamente, terrenalmente, carnalmente, durante 1260 días. Y cuando vemos la profecía de Daniel, que es el capítulo 9, versículo 24, nos dice que, hasta el 27, nos dice que Jesucristo fue muerto a la edad de 33 años y 6 meses, pero queda de volver cuando Él predica otra vez para llevarse a los que Él ha salvado. ¿Y a quiénes ha salvado? Primero salva a todos los que están debajo de la tierra. Y en segundo lugar, o primero al revés creo, sí, primero salva a todos los que son sus contemporáneos. De modo que desde que Él comienza su bautismo, en el año 30, ya está salvando gente. Por eso hay muchos testimonios en los evangelios donde le dice: tus pecados te son perdonados. Eso es salvación. Ese hombre ya tiene vida eterna porque le ha creído a Jesús. Otros simplemente le creen a Jesús y lo siguen. No están enfermos, pero le siguen a Jesús. Y ellos también están salvos y ya tienen vida eterna. Entonces, ¿qué dice Jesús? Que el que cree en Él tiene vida eterna, vida constante, nunca va a morir. Y si le toca morir por causa de que Cristo viene después de su muerte, entonces tiene que dormir un poquito. Eso es lo que está explicando Jesús. Entonces, amados hermanos, tenemos las cosas claras en preterismo cronológico. Bueno, ¿para qué quise yo hablar sobre con esta pizarrita detrás? Porque quería demostrarles lo siguiente. Las naciones se pueden representar en un gráfico como círculos. Claro, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el planeta Tierra, tenemos tierras y hacemos así una especie de formación de las naciones. Entonces aquí este es un país, este otro país, otro país, otro país, ¿no es cierto? Y se van formando dentro del mapa de la Tierra los lugares en los cuales están ubicados los países, con distintos nombres. Por lo tanto, hay fronteras que limitan cada uno de esos países, son independientes cada una de esas naciones. Así llegaron a estar las 12 tribus también, después de que se repartió la tierra, que reconquistaron en Canaán. Y después, cuando ellas todas dentro de Israel se pelearon, ¿no es cierto? Se dividieron, entonces se formaron dos grupos. 10 por una parte y otras 2 por otra parte. Entonces este era el reino de Israel y este era el reino de Judá. Los judíos y los israelitas. Eso ocurrió después de Salomón, después de los hijos de Salomón. Voy y vuelvo, hermanos, tengo